Hola, ¿cómo están? This is Miguel Fernández. Yo soy evangelista en la parte, también trabajo con US Custom Builders. And vas a ver a usamericandream.com. And la razón que está haciendo esa presentación, reason why I'm doing this presentation is to help the community. And this helps our ministry. They donate to our ministry to help us to continue. And one thing I need to explain, una cosa que necesito explicar es que le está ayudando mi ministerio para ayudar los gastos para ganar almas, is to help the ministry. But la cosa es, the thing I would like to talk to you about is how to get a home built brand new in Houston or the surrounding areas. ¿Cómo puedes agarrar una casa nueva? Estamos mirando las casas ahorita, bonitas. Le puedes escoger donde tú quieres, en la area donde tú quieres. And you could have your house built in the area in Houston or surrounding towns like Conroe, Rosenberg, Pearland, or Pasadena. Puedes hacer las casas. Te le pueden hacer las casas en diferentes áreas como Pasadena, Rosenberg, and Conroe. And the thing you need, la una cosa que necesitas, you have to understand, zero credit. Remember, zero is your hero. Cero, crédito. Cero is your hero. In other words, zero credit. You don't need credit. No necesitas crédito. Awesome. There ain't no bank around. With US Custom Builders, custom means they built it como tú quieres. Te la van a hacer la casa como tú quieres. En el material de quality. Quality material. Nothing from a cheap store. Te la van a hacer la casa cero interés. Zero interest. Cero interés. Aleluya. Es una cosa grande más. Te la van a hacer donde tú quieres hacerlo en la área de Houston and the surrounding areas. En unas cosas te compran el terreno para ti. They will buy the lot for you. Minimum 50%. Minimum of 50 to 100. If you want to get bigger, of course, it's going to cost more. Claro, si quieres comprar más terreno, te la van a comprar, pero te va a cobrar más. Vamos a decir, okay, we're going to say this. How do I find out? How do I sign up? You see that code. ¿Ves el código que tiene 531P1? Ese es el código que vas a poner. That's the code you're going to put in on US Custom Builders. But te la van a hacer, you need to put that code so we can help you to get your loan, to get is owner finance, is dueño, no es por un medio de banco. Cero interés, cero crédito. Remember, also good news, if you don't have Social Security, all you have to have is an ITIN number from the IRS. Y si no tienes Social Security, pueden agarrar la casa también. ¿Estás mirando las casas atrás de mí? Es de cualidad. Quality. You can see the houses behind me. That's awesome. Okay. Cualidad. Okay. Cero interés, zero interest. Zero credit, cero crédito. En aparte, si no tienes Social Security, yes, with your social or without a social with the ITIN number from the IRS. We need your tax returns, 2 years of tax return. Necesitamos los tax de impuestos de 2 años. 12 months of bank statement, 12 meses de cuenta de banco. Copia de tu ID. Copia de tu ID. ¿Ok? Copia de tu Social Security. Y si no tienes Social Security, vas a necesitar ayudar el ID de la retícula, the ID you get from the government, from your country, and also the number from the IRS, el número del IRS, del IRS para cuando pones en impuestos. Ok, cuando ya tienes esas cosas listos. Okay, ¿qué voy a necesitar hacer, Miguel? What do I need to do, Michael, to get this home? Zero interest, zero credit. I'm excited. Well, I'm glad you asked. This is what you need to do. First of all, you go online, do the application. Go on that website, you go and look for application. And primeramente vas a la internet, a la website, vas a poner la aplicación. Pero necesitas, you need to put that code. 531. Dice, necesitamos tener, dice 55.
corrección, dice 5531P1. It's correction. Necesitamos corregir eso, but that's okay. Es 5531P1. Me hablas, por favor, para darte corrección. To correct. 5531P1. Ese le va a ayudar poner la aplicación. Pero me hablas antes que pones la aplicación. Call me before you do the application. So we could walk through. Okay? Walk through with you. Okay? Háblame para que te pueda ayudar a poner la aplicación. Porque algunos se confunden, uno no entiende cómo hacer las cosas en el internet. Cuando ya pusiste esa aplicación, when you put the application in, guess what happens? I'm glad you asked. You got all your tax returns, your check stubs, your talones de cheque, las cosas que necesita hacer, tener toda esa información, y las va a dejar en la oficina de la compañía, U.S. Custom Builders. ¿Ok? Y yo te voy a dar dirección, entonces voy a mandar texto de dirección donde necesitas dejar la información de tu tax return, check stubs, and the copy of your ID. All of that needs to be done. La siguiente espacio, the next step, la siguiente cosa que va a necesitar hacer, déjame explicarte. Ok, tienes 3 semanas, te van a hablar para una cita. Van a tener alguien que hable español. They're going to call you in 3 weeks. They speak English and Spanish, okay? And you tell them you want Michael Fernandez to go with you. Diles que quieres que Miguel Fernández está presente contigo. Si no te permite, está bien. Te van a contestar las preguntas. That's okay. In 3 weeks, te van a poner una cita. They're going to put an appointment. And they're going to meet with you. Te van a hablar. And te van a hablar, aconsejar el arquitecto, the architect, the people who designing are going to design the house the way you want it. Te van a dibujar la casa como tú quieres, la material. Vamos a ver las cocinas. Oh, las cocinas, bonito, beautiful. Mira, las cocinas, vamos a enseñar aquí, bellísimas las cocinas, material. Mira las esposas o esposos que le gusta cocinar. Mira la calidad de cocina, bien bonito. Nada de wiri. No, mira, qué lindo el material, marble. Look at the quality. Nothing cheapo. Excelente. Excellent. You're going to love it. Mira, la funta Thanksgiving ya viene. La cocina, bonito. Te la van a hacer como tú quieres, hermanito. Ok, una cosa, vamos a ir para atrás a la cocina, las casas. Ok, una de las cosas que quiero explicar, ¿qué necesito saber, hermano Miguel Fernández? Qué bueno que preguntaste. Una cosa que necesitas entender, cuando ya hiciste esa aplicación, por una persona cuesta $1.99. Por 2 personas, esa es pareja o hermano, hermana, o mamá, papá, o hermano, primo, vas a pagar $2.99. Y si son 3 personas, vas a pagar $2.99, en otro $1.99 por cada aplicación. Las parejas o hermanos que están juntos, va a estar en una aplicación, va a salir $2.99. En la persona que sigue, que está en la lista, vas a poner $1.99. So for those who are going to do an application, que van a hacer la aplicación, son parejas, they're members, husband and wife, or brother or sister, or cousin, and there are 3 of them. How does that work, Mr. Fernandez? Well, when you do the application, for 2, $2.99. For 1, $1.99 for the application, okay? Now, the next thing que va a seguir, que necesitamos hacer. What do you need to do? Okay, I'm glad you asked. Okay, this is what you're going to need to do. They will find you the lots for you in 3 weeks. Te van a buscar las propiedades donde tú quieres vivir. Tú le dices donde quieres vivir en 3 semanas. Pero yo hablo con mis clientes. I always talk to my friends and the clients. No, don't wait until then. Go ahead and find the house, the lots you like. Comienza a buscar los terrenos donde te gusta. Why? Because this is the reason why. Because you want to check and see if the neighborhood is a nice neighborhood and there's no one playing music all night. You want to check the neighborhood. Quieres buscar el terreno donde tú buscas, en donde te diría que
Tú necesitas buscarlo, buscar tres, agarrar fotos, and take addresses, and then you take it with you in your meeting. You need to do your due diligence. Necesitas buscarlo para tú mismo, porque no quieres vivir cerca de alguien que es cantinero, que le gusta estar en la música toda la noche. You want to make sure you don't want to live next to somebody. You check the area that they don't play crazy music all night. That's the reason why I tell people, go ahead and have 3 lots that you like, tres lotes que te gusta, 50%, 50 by 100. Look for them before you go to the meeting in 3 weeks. You have pictures of it, and then well, you could also call the insurance company who insures houses and tell them you're going to be buying a house and having a house built. So tell them, I want to know if this area has been flooded. Hablas con la aseguranza, la agencia, donde te dan aseguranza por ese caso. La cosa es, vas a chequear si se hundió esa área, because you don't want to buy a house with it is not flooded. So do that, okay? Acuérdate que necesitas hablar con la aseguranza para ver si se hundió en esa área. Siguiente cosa. Cuando ya tienes toda tu información, ya hiciste la aplicación, ya tienes toda la información para dejar en la oficina, que ya te conviene agarrarlo antes que esa es la aplicación. Tax return, los impuestos, 12 meses de cuenta de banco, 12 months of bank statement, copy of your ID, or Social Security, or the reticular, whichever it is. Necesitas tener todo listo para que cuando ya hiciste la aplicación, la vas a dejar en la oficina. You need to have everything ready so you can leave it at the office. Okay? La siguiente cosa, necesitamos explicar. ¿Cuánto voy a pagar, señor? Qué bueno que preguntaste. Primeramente, vamos a hablar, we're going to talk about an example, un ejemplo. Le vamos a decir de 2 cuartos, un baño. Sale como 800. Let's talk about 2 bedrooms, 800 square feet, saliendo 2 bedrooms and 1 restroom. That is 800 square feet times 66 centavos. Ese va a salir 528. $528 a month. Isn't that awesome? That is a $100,000 home. What happens? How much do I need to put down? Deposit. It's not no down payment because it's owner finance. 0 PMI. In other words, no vas a estar pagando. You don't have to worry about the bank because it's not a bank. Owner finance. Es dueño. ¿Ok? ¿Cuánto necesito depositar, señor Fernández? Qué bueno que preguntaste. Es 528 por 8. Sale 528 times 8. Comes out to 4,224. 4,224. Ese es el depósito. Okay, remember, 2 bedrooms, 1 restroom, 800 square feet at times 66 centavos comes out to 528 a month, la renta. Okay, el valor de esa casa de 800 pies, the value of that house, $100,000. How would you calculate that? ¿Cómo sabe el valor de esa propiedad? 800 pies por 125, ¿qué sale? 100,000. Acuérdate, y si tú no tienes tu terreno, remember, if you don't have your lot, they will buy the lot, then you have to add the value of the land on top of it, which is 125, or just say 25,000, 25,000 que costó el loto, de 50 de 100. Entonces va a ser 150 el valor. Ok, vas a estar pagando 528. You're going to be paying 528. Remember, acuérdate, 528 no está incluyendo los taxes en seguranza. Y si tú buscas una casa, un terreno allá en Sugarland, el terreno va a costar más en el taxes va a ser demasiado. So, acuérdate cuando vas a estar buscando un terreno, ¿ok? Remember, pero si no quieres estar buscando, you don't want to go look for the lots yourself, entonces esperas hasta 3 semanas y ellos te van a buscar el terreno, ¿ok? Ok, la siguiente cosa, que necesito depositar 4,200. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 4,200? What do I need to deposit? 4,224. What do I do with that money? The deposit. What happens to that? ¿Qué pasa con eso cuando el depósito 4,200? Okay, 1,500, 1,500 is for design and fee. ¿Ese para qué es, señor? Me van a descuentar
$1,500 para bujar en la casa como yo quiero. ¿En qué sobre? ¿Qué va a sobrar? Is 2,624. What's remaining? 2,024. That's going to go to your equity and to your principal. ¿Qué va a pasar siguiente, señor Miguel? Qué bueno que preguntaste. Si estás pagando $1,500 de renta, if you're paying $1,500, they're going to get your trailer brand new and they're going to put it in the lot where you built in their houses. Te van a agarrar un trailer, te van a poner ese trailer nuevecito, y ponerle el aéreo donde van a hacer la casa. But if the caso, in case the association do not permit it, they will put it in the lot they have, and then you live there, so you won't be paying $1,500. But en si caso no le dejan poner el trailer en la casa donde le van a hacer el terreno, te le ponen en la área donde ellos tienen terreno. Entonces vas a estar pagando $300 renta por ese trailer, un trailer nueva. No la estás comprando, más estás rentando, para que no estás pagando $1,500 por mes. You're going to be paying $300 a month for that trailer. And that trailer is going to either be put on the lot, if the association does not allow it, then they put it in their lots that they have. And you'll be paying $300, so you won't be paying $1,500. What happens next? ¿Qué pasa ahora? Okay, bueno que preguntaste. El siguiente paso, cuando comienzan a hacer la casa, let's just say they begin the house in July or the next month. Okay, when they start building the house, you're going to start paying $528 because you're paying $300 here for the trailer renting and $528. You're no longer paying that rent of $1,500. Ya te vas a pagar $528 por mes. Cuando comiencen a hacer la casa, te vas a estar pagando $528 por mes. ¿Ok? Por 6 meses o 7 meses, depende de la cantidad de tiempo que tardes en la casa. Todo ese dinero que estás revirtiendo va a llegar el principal. No estás tirando dinero. All the money you're paying for 6 months, $528, that's going to go into the equity and principal of your house. You're not losing money. That all goes into your equity. That's $3,100 plus the $2,700. That comes almost to $6,000 you already built in your equity. Esos $3,100, ese sale $528 por 6 meses. Ese va a estar invertido en tu casa. Aleluya. But acuérdate, remember, you have to add your taxes on that. So whatever area you choose, de la área que escogiste, acuérdate, eso no está incluyendo los taxes. Vamos a decir, por ejemplo, si está pagando $528, if you're paying $528, okay, you're going to have to add at least $350 or what? Comes out to $900 a month. You're going to be paying for 6 months until they built your house. And on the 7th month, ya va a estar terminado. Okay? And you have built your equity in your home. Hallelujah. So you be, la persona que va a estar pagando $528, acuérdate que necesitas pagar en verdadmente como $900 con los taxes en seguranza. Zero interest, zero credit. Call Michael Fernandez. Habla Miguel Fernández para ayudarte a ganar tu casa, el sueño, custom built. Hallelujah. Para ayudarte, no le importa si tienes socio o no. Es exciting. En la cosa es, si quieres más información, 281-685-0542. Acuérdate, habla a Miguel Fernández, a U.S. Custom Builder, Independent Sales Consultant. Yo te voy a ayudar, es el código que usas cuando vas a poner la aplicación. And diles la gente que te recomendó. Remember, call me in case you have any additional questions. This is basically how it's working. Tune in for more information if you have any more questions at 281-685-0542. This is Evangelista Miguel. This is Evangelist Michael Fernandez, here to help the community. Hallelujah.